Hablar de Mikhail Bakunin es hablar de una de las figuras fundamentales y trascendentales de la historia del movimiento obrero internacional. Y en el caso de España es hablar de una figura que determinó el devenir del movimiento obrero desde su introducción a finales de 1868 hasta prácticamente el final de la Guerra Civil en 1939. Consigue que sus ideas sean transmitidas con mucha simpleza a la clase trabajadora española y logren articular uno de los movimientos obreros más importantes de Europa a lo largo de finales del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX, porque no podemos olvidar que la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, que recoge toda la tradición del internacionalismo bakuninista previo a su propia fundación, se convierte en uno de los sindicatos más modernos y más dinámicos de Europa en la década de 1910 y 1920 por su forma de estructuración interna y por su forma de organización y también de capacitación al exterior de las reivindicaciones de la clase trabajadora. Esa es la herencia de Bakunin. Cuando yo estudiaba el tema de la pedagogía libertaria, no era un pensador, ¿no?, que yo pensara que me iba a aportar cuando lo leía, ¿no? Y cuando iba construyendo un poco cuáles eran los ejes de la pedagogía libertaria, realmente me di cuenta del peso que tenía Bakunin. Para mí fue una sorpresa increíble. Es decir, una de las líneas de la pedagogía libertaria es la pedagogía integral, es el desarrollo integral de las personas en el concepto libertario, que es social y es de transformación social, ¿no?, de que cada uno tiene que aprender trabajo manual, trabajo intelectual, desarrollo de su propio cuerpo, cultivo de su propio cuerpo, etcétera, tal y como lo ven ellos, pero en libertad, ¿no?, como una aplicación de la no división social del trabajo, no disociación del trabajo manual intelectual. Bueno, pues ahí estaba Bakunin, con el tema de la libertad, la enseñanza en libertad, pero social, y la enseñanza que tiene como fin la libertad, pero la libertad de todos, no la libertad individual. Eso es el liberalismo, ¿no? Bueno, aquí todo vale. Ahí estaba Bakunin, en la cuestión de si debe haber escuela o no debe haber escuela. Es una vieja polémica dentro del mundo libertario, ¿no? Hay movimiento sin escuela y movimiento de escuela, ¿no? Y Bakunin, por ejemplo, se pone del lado que debe haber escuela, ¿no? Entonces, en la cuestión de la neutralidad y el adoctrinamiento, o sea, la escuela tiene que tener como contenido el capacitarse colectivamente, todas las personas que asisten a la escuela, para transformar la sociedad. No entiende que la escuela pueda ser neutral, entiende que todo ese trabajo se realiza para transformar algo, ¿no? Y cuando uno piensa además sobre los sistemas educativos nacionales y si eso puede llevar, si un sistema educativo nacional podría compensar las desigualdades existentes en nuestra sociedad, bueno, pues de nuevo nos encontramos a Bakunin. De nuevo nos encontramos a Bakunin porque nos dice o nos da a pensar que es imposible que un sistema educativo por sí solo, o es imposible que una escuela por sí sola pueda sustituir a lo que sería una transformación o una revolución social, ¿no? La vida de Bakunin es algo impresionante, es muy difícil. En su época, por lo visto, era muy difícil estar cerca de Bakunin y no sentirse influido por él, no solo por su aspecto físico, que era muy espectacular, sino por la personalidad que irradiaba, por la forma de ser que tenía. Y cuando uno lee después sus biografías y cuando ve cosas de su vida, la verdad es que es muy difícil no sentirse atraído por él, porque uno casi tiene una especie de nostalgia de haber estado en esa época, ¿no? Por ejemplo, hay unas escenas en las que hay un tiempo que Bakunin va a París y entonces Proudhon le dice: mira, es que yo no sé alemán. Y entonces por las noches quedaban y entonces Bakunin le traducía y le leía a Hegel a Proudhon y se pasaban toda la noche los dos hablando en francés y en alemán para que Proudhon entendiese los últimos textos filosóficos. Claro, es que la vida de Bakunin es una auténtica novela, es que es una persona que tiene relación con todas las personas importantes y fundamentales prácticamente del siglo XIX, no solo de Rusia, sino de mucho más allá. Hay un momento, para que nos hagamos idea, que Marx dice George Sand tiene unas cartas que demuestran que Bakunin es un traidor, y George Sand, que le conoce y que está todos los días, todas las tardes recibiendo a Bakunin, escribe a Marx diciendo: eso es mentira, eso es una calumnia. Pero la vida de este hombre, la vida de Bakunin, es realmente, no es solo una novela, es una novela de aventuras, es una novela apasionante. Y tiene mucha importancia la vida de Bakunin con sus ideas, porque alguien que venía de esos principios, alguien que venía de una aristocracia como la aristocracia rusa, que se educa con un padre, por ejemplo, una de las cosas impresionantes es que el padre de Bakunin es cónsul en París durante la Revolución Francesa y asiste a la toma de la Bastilla.
Entonces, Bakunin, con esa carga personal, formado en una academia militar, dentro de un ambiente aristocrático, de la aristocracia rusa, cuando su padre tenía 1.200 siervos, que en una sociedad religiosa como esa, en la que el propio Bakunin reconoce que cuando estaba en la academia y venía el zar, poco menos que lloraban todos de emoción, que una persona que estaba llamada a ocupar una posición tan elevada, que tenía una carga personal tan importante, un peso tradicional de la tradición tan fuerte, sea capaz de romper, y sea capaz de romper de una manera tan radical y tan absoluta como nadie antes lo había hecho, eso es muy importante. Él no es alguien que habla en su propio beneficio, él no es, por hablar del debate entre Marx y Bakunin, él no es un señor que teoriza sobre la explotación de los obreros mientras vive gracias al dinero que le pasa a Engels de las plusvalías de los obreros de la fábrica de su mujer. Bakunin es una persona que estaba llamada para ocupar unos destinos altísimos, ocurría también con Kropotkin, que había recibido una influencia en la educación contrariamente opuesta y que él hace un esfuerzo titánico, él hace el esfuerzo de romper con todo eso y plantear rupturas que nadie antes había planteado. Tuvieron que pasar casi 2.000, 3.000 años para que aparezca alguien como Bakunin que diga el Estado no es el objetivo. El Estado es una forma de gobierno estructurada por un grupo dominante para su servicio. Y han tenido que pasar casi 2.000, 3.000 años desde el creciente fértil en Mesopotamia, 3.000 a.C. hacia acá, para que haya alguien que dijera, señores, el Estado no es el objetivo, no hay que alcanzar ese estadio de evolución social, eso es un grado de involución. Entonces yo creo que la gran actualidad también, y hay que ver en qué momento lo dice Bakunin, fijaos, en mitad de un 19 agresivo, con una clase obrera que todavía no sabe por dónde tiene que ir, qué objetivos quiere, antecedentes de lo que luego vamos a llamar totalitarismos de los años 30, ahí sale un personaje como Bakunin diciendo con todos sus santos empujes, diciendo, señores, el Estado es nuestro enemigo. Eso es lo que nos diferencia a muchos desde hace 3.000 años hacia acá. Y para eso, desde luego, yo creo que, no sé si habrán pasado estamos casi en 200, pero yo creo que su mensaje es totalmente actual. Y de alguna manera es un tirón de orejas para decir, no tenéis que ir con esos problemas mentales muchas veces que nos argumentamos. Es que es totalmente cierto. El Estado sigue operando y sigue los mismos niveles de desigualdad social, se llame monarquía, se llame democracia parlamentaria, democracia totalitaria, como se le quiera llamar. El problema, y ese es el gran mensaje de Bakunin, entre otros, por lo menos bajo mi punto de vista, es, en tanto exista Estado, la situación digamos, social y el hombre oprimido por otros hombres seguirá perviviendo. Uno de los enfrentamientos entre el marxismo y bakuninismo venía cuál es el origen de las sociedades y cuál es el origen de ese Estado. Para los marxistas, evidentemente, primero hay una forma de organización económica y esa forma de organización económica se traduce en, bueno, hay un grupo de personas que acaparan riqueza y al acaparar esa riqueza finalmente se traduce en la formación de un Estado. Por lo tanto, decía Marx, si cambiamos ese modelo económico podremos cambiar la situación de presión. Lo que decía Bakunin es justo lo contrario. No, primero lo que hubo es una serie de personas que dominaron a las demás. Y una vez que dominaron a las demás, que eran el Estado, decidieron organizar económicamente a la sociedad en su propio beneficio. Con lo cual, si cambiamos el modelo social, pero sigue habiendo unas personas que dominen, esto no cambiará. La base fundamental es el poder, la opresión organizada del Estado en cualquiera de sus formas. Y el objetivo es la libertad. No basta con cambiar únicamente un modelo económico, no basta con cambiar una forma de explotación. Si no cambiamos el origen, el Estado, y lo hacemos de raíz, porque claro, los marxistas dicen, sí, queremos destruir el Estado, pero luego ya con el tiempo. No, Bakunin dice, desde el primer momento. Hay una cosa que, dado que estamos hablando de la influencia actual, sería el tema del voto, ahora que hay unas elecciones próximas y estamos constantemente con los procesos electorales. Lo que quiere decir y lo que explica Bakunin. Normalmente cuando los anarquistas, claro, Bakunin ya no se lo dicen porque no está vivo, pero bueno, ¿ustedes por qué no votan? Es una cuestión de coherencia ética, es una cuestión de ética. Bakunin, desde una perspectiva ética, no se opone a que una persona individual o cualquiera vote. Si usted quiere votar, puede votar con toda libertad. Lo que Bakunin dice es, lo que usted no puede pensar es que va a cambiar algo con su voto. Que yo afinaría más, no se trata de no vote porque con esto no cambia nada, se trata de no cambias nada conquistando el Estado por el medio que sea. Quiero decir, porque
no sé, si pensamos en la Revolución Rusa, que no se hizo votando, o si pensamos en la Revolución Cubana, que fue una guerrilla foquista que baja del monte y toma el poder, ¿no?, derrotando a un dictadorzuelo, u otras alternativas que se han podido dar, es que no han funcionado. Es que al final el Estado se come, devora a los revolucionarios, los transforma y les acaba poniendo a su servicio. Es decir, es que esa es la clave. Y a mí me parece que lo interesante es que él se adelanta 150 años a eso. Para Bakunin daba lo mismo que la revolución, en su proceso o al final, en su meta, fuese dirigida por unos obreros, por unos burgueses, por unos aristócratas. Finalmente, si una vanguardia dominaba y gobernaba, pues eso se traduciría inevitablemente en una limitación de las libertades para el conjunto de la sociedad. Y para él era tan malo una dictadura de los obreros como una dictadura de los aristócratas. Podemos estar seguros de que las ideas de Miguel Bakunin en estos momentos tienen toda la vigencia del mundo. Es decir, hoy en día están sobre la mesa los mismos debates que le enfrentaron a Engels, que le enfrentaron a Marx y que le enfrentaron a sus seguidores. Y la única diferencia, y para mí es fundamental, es que la historia, 150 años después, le ha dado la razón por completo. Es decir, en 1860 él estaba teorizando. En el año 2014 ocurrió exactamente lo que él había predicho que ocurriría si una clase en concreto tomaba el poder y se hacía dueña del Estado. Entonces, en este momento, no es que las ideas de Bakunin estén vigentes, es que en realidad son las únicas ideas que de verdad pueden plantear una alternativa que no se ha probado en profundidad y que puede sacarnos del momento en el que nos encontramos.